Les pediría a los que ya están que tengan a mano una hoja en blanco y o algún lugar donde puedan anotar, pero grande, porque vamos a trabajar el arco ya colocando neurotransmisores. Entonces, esa hoja sí voy a abrir en la plataforma, es la última que me entregan, pero sí necesito que esto termine de quedar claro. Entonces, sí voy a necesitar que la trabajemos juntos. Bueno, muy buenos días a todos. Espero todos estén bien. Eh, Esta va a ser la última clase ya, teórica. Luego vamos a tener el laboratorio para complementar, pero sí terminamos acá para dar tiempo a que ustedes repasen. La otra semana les voy a comunicar, voy a estar un día en la U. Eh, Posiblemente sea el jueves o el jueves para que puedan llegar unos en la mañana y otros en la tarde, porque no sé si micro irá a dar laboratorio, si alguien, no saben ustedes si micro va a dar, se me olvidó llamar a la doctora Escobar. Si el jueves todavía tienen laboratorio o ya no tienen porque ustedes el viernes ya no tienen laboratorio, no saben, porque ese sería un buen día para que pudiéramos repasar si alguien necesita llegar a la U a que le explique algo. La Y yo verdad no creo sé. que no, doctora, se supone que debería ser el último, pero como nosotros ya no tenemos el otro viernes. Ok, entonces voy a hablar con la doctora y si es así, entonces yo estaría el jueves porque así pueden llegar los que quieran de 11 en adelante y yo estaría el jueves ahí para poder darle o repasar, pero eso sí me tienen que llevar sus preguntas, ¿ok? No es volver a dar las clases, sino que ustedes tengan las dudas. Voy a intentar subirles de una vez los casos para que ustedes puedan llegar ya resuelto todo lo de los casos junto con lo que han ido estudiando y podamos trabajar ese día, ¿ok? Bueno, entonces arrancamos. Transducción. Hoy vamos a ver cómo hace ya vimos todo el arco, o sea, vimos
digámoslo así. Ya vimos todo este arco y vimos también cómo la información ingresa al sistema nervioso central para ser analizado dependiendo del área, ¿verdad? No solo, es decir, donde está la parte voluntaria que necesita que ingrese la información por muchos lugares para poder llegar a una decisión, ¿ok? Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver cómo funciona esa transmisión de información y de respuesta, cómo hacen para pasarse la bandera que yo les había dicho de una neurona a otra neurona y cómo transforman, ¿no? Porque los receptores al final están captando información externa y del medio interno que el sistema nervioso no comprende si no la transforman. Ni siquiera podemos hablar de traducir, como sería traducir de un idioma a otro, ¿no? Sino que es transformarla. ¿Cómo podemos agarrar el ejemplo? Cuando una persona es sorda, ¿ok? Ahí en vez de usar voz, que es el sonido, pues utilizamos las manos para comunicarnos, ¿no? Entonces estamos transformando el tipo de información de una información con sonido a una información que es con movimiento de las manos. Entonces estamos transformándola y eso es lo que hace los receptores. Los receptores captan información, ya sea lumínica, química, como la que vimos en la boca y en el olfato, la del tacto, de presión, todo lo que son mécanos, ¿verdad? Termo, todo lo que es temperatura, todo eso lo va a transformar en información eléctrica para que el sistema nervioso lo pueda comprender, ¿ok? Entonces vamos a ver que además de que los primeros la transforman en electricidad, para poder pasar esa electricidad de una a otra neurona se necesita un mensajero, que en este caso son los neurotransmisores, que van a pasar esa información de una neurona a otra. Es decir, la libera una neurona, libera el neurotransmisor es el mensajero que lleva la carta, ¿verdad? Y toca la puerta de la siguiente neurona para que ésta continúe con la electricidad. Y esto ustedes, la parte eléctrica, la vieron conmigo al inicio, un pedacito, digámoslo así, cómo están cargadas las células y el potencial de acción que lo vieron con la doctora Castro cuando vieron corazón. Entonces, yo voy a dar un repaso, pero ustedes esto ya lo vieron, ¿ok? Entonces, si hay algún tipo de duda en relación a eso, pueden aprovechar a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos con los receptores, ¿ok? Primero que nada, a entender qué es transducción. Y transducción es lo que les acabo de hablar, es transformar la información, ya sea mecánica, térmica, química, etcétera, en información eléctrica para que pueda continuar al sistema nervioso central. Y eso es lo que tienen acá, transformación de la información externa o interna. Acuérdense que capta también de medio interno en impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos pues los da el cambio de cargas, el potencial de acción. ¿Okay? Y entonces acá les pongo un ejemplo, ¿ok? Esto es un ejemplo. ¿Cómo ven y oyen los perros? ¿Cómo van a hacer ellos para ver y oír? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los perros ven menos colores que otros, que nosotros, perdón? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta y lo han buscado? Porque sí ven diferente y eso se debe al tipo de receptores que hay. Y la otra pregunta, ¿por qué los perros escuchan sonidos que nosotros no escuchamos? ¿Alguien me puede responder una de las dos preguntas? ¿A qué se debe eso? Porque funciona exactamente igual todo el sistema, pero los perros ven en otro tipo de colores que nosotros. ¿A qué se debe? Nadie. Pues en la retina, ¿se acuerdan que en la retina es que están los receptores de la visión? O sea, los que van a captar la información para llevarla hasta el encéfalo superior, pues son
tienen los mismos tipos de receptores que nosotros, pero hay dos tipos de receptores, unos que son conos y otros bastones. Y en el caso de los perros, tienen más bastones, que es los que nos sirven para ver de noche. Sacrifican los colores, que son los conos, que son los que nosotros tenemos en mayor cantidad, para tener movimiento. Los conos lo que permite a los bastones al final, al ser blanco y negro, lo que están captando es el movimiento. Entonces a ellos les interesa más saber del movimiento que se está dando en su medio que los colores como tal. Para eso tienen más desarrollado el olfato y el oído. Y en el caso del oído, la diferencia está, uno, en la anatomía de cómo tienen montado todo su sistema auricular y la cantidad de receptores que ellos tienen, que pueden captar sonidos un sonido menos fuerte que nosotros. Y por eso es que para ellos un sonido fuerte se exacerba muchísimo más que en nuestro caso. ¿De acuerdo? Entonces vean que solo por el hecho del número de receptores que hay en un lugar varía cómo llega la información hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, a eso se debe. Y entonces aquí tenemos, ya habíamos visto los diferentes tipos de receptores que hay, ya sea en piel, ya sea en gusto. Por eso les puse acá todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, todos estos sentidos pues tienen receptores y esos receptores son los responsables de captar la información de lo que está pasando en el medio para convertirla en una información eléctrica que va a llegar hasta el sistema nervioso central. Entonces, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, quimioreceptores y los electromagnéticos o fotorreceptores son los que van a ser responsables de captarla y transformarla. Estos que tienen acá son el ejemplo de los receptores que hay en la retina del ojo, ¿ok? Para captar la luz. Entonces tienen los bastones y tienen los conos, ¿ok? Este que tienen acá es el que está en el sistema vestibular, que es el que nos da el equilibrio. Vean que son diferentes en forma como tal. Estos tienen vellosidades, que es donde se mueven los calculitos o las piedritas que hay dentro del oído. Y con esto el oído le avisa al sistema nervioso central en qué posición está la cabeza para poder mantener el equilibrio. Y la piel, que si ustedes se dan cuenta, a nivel de piel, y eso incluye también el tegumento de oídos, lo que está de la mucosa que está dentro de la boca y de todo el sistema digestivo, todo eso es como que fuera una continuación de la piel, ¿no? Vean la cantidad de receptores que va a tener de diferentes. Y reciben miles de nombres. En histoembrio ustedes habrán visto la función de cada uno en general, cuál es, y casi que todos son mecanorreceptores y detectan el tacto de diferente forma, la presión de diferente forma, son muy específicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan con esto? Que cada célula, o sea, cada lugar, cada sentido tiene receptores específicos, o sea, que van a tener que captar térmico, son receptores específicos solo para temperatura. Aquellos que solo pueden detectar las moléculas que hay en el ambiente y son los que nos permiten sentir el olor. ¿Ok? Los que detectan el sonido, que son específicos para detectar sonidos. La piel, vean que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de receptores específicos para cada cosa. Y hay unos que captan dolor, otros que captan un tacto suave, otros que captan la presión como tal, y son muy específicos. Entonces, ellos van a estar captando toda esa información y la van a estar transformando en electricidad para que el sistema nervioso central entienda lo que está pasando fuera. ¿Ok? Entonces ahora yo les diría que empiecen, porque los que acaban de entrar,
les estaba diciendo a sus compañeros que necesito que hoy suban la última hoja ya. Hoy es la última clase, entonces necesito que agarren un receptor, el que ustedes quieran, se ubiquen qué es lo que van a hacer, si va a ser vista, si va a ser oído, si va a ser tacto, lo que ustedes quieran, le ponen nombre a ese receptor de qué es lo que ustedes, el estímulo que está captando, ¿de acuerdo? El que sea, no me importa cuál, ese receptor, ¿ok? Y de ahí vamos a ir trabajando todo el sistema, ¿de acuerdo? Vean aquí me gusta porque este receptor que está captando en qué posición está la cabeza, de una vez ustedes ven aquí, lo amarillo que está aquí, son las dendritas de la neurona sensitiva, la que continúa, la que va a llevar la información hacia el sistema nervioso central. Y entonces vamos a ver que este de acá se despolariza cuando capta la información, libera un neurotransmisor hacia el espacio que ven ustedes, esa pequeña línea blanca que está acá, y ese neurotransmisor tiene receptores en la siguiente neurona, porque ambas son, ese receptor también es una neurona con diferente forma, va a tener receptores específicos para poder captar el neurotransmisor que está liberando esta célula. Entonces vean, estas neuronas se conocen como receptores y no confundir con los receptores que van a ver en la siguiente neurona para poder captar la información. Estos receptores de los que les hablo en la siguiente célula, ¿se acuerdan cuando vimos al inicio célula? Dijimos que cada célula tiene receptores para poder entender lo que está diciendo otra célula en otro lugar. En este caso son células que van conectadas una tras otra, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está aquí es lo primero que ocurre, ¿de acuerdo? Es lo que está pasando ya sea en los de la vista, en los de la piel o en los de oído. Cualquiera de esas neuronas que funcionan como receptores, lo que captan es la información externa. ¿Y qué van a hacer? A convertirla. Entonces, quiero que dibujen una neurona, la forma que ustedes quieran, que ustedes sepan que esa neurona es un receptor, ¿ok? Y vamos a ver cómo transforma la información. Háganla grande, la pueden hacer como esta, poniéndole que es un receptor, ¿ok? La forma ahorita no me interesa, sino que ustedes sepan que esa está trabajando como un receptor, está captando la información de medio interno o medio externo y la está mandando a la siguiente neurona, ¿ok? Entonces, tienen su cuerpo celular, esa neurona tiene toda el axón, y tiene sus terminaciones. En este caso, esa neurona que capta es como que fuera esta o como que fuera esta, ¿verdad? Pues está entrando la información, acuérdense, por las dendritas, porque tiene que entrar por una dendrita, no puede entrar por el axón, entra por la dendrita y esa célula, en el momento que capta la información, se activa y se da un potencial de acción. Cuando está en reposo, ¿cómo está la carga externa de esa célula? De cualquiera de los receptores que he mencionado. ¿Cómo va a estar la carga en esa célula mientras no esté captando, cuando está en reposo, no hay actividad? ¿Negativa? ¿Negativa? Está negativa. Uh-huh. ¿En qué parte está negativa? ¿En el interior de la membrana o en el exterior? ¿Dónde está la negativa? ¿Perdón? ¿En el interior? En el interior está negativa, exactamente. Miren, acá está negativo y afuera está positivo, ¿ok? Entonces, agarren su primera neurona y le ponen carga negativa adentro y carga positiva afuera. Está en reposo, ¿ok? Y su carga es un promedio esto, ¿ok? Lo que les puse aquí de menos 60 es un promedio, pues para que se acuerden que está negativa. Esa carga está en menos 60 milivoltios.
y afuera está positivo. Y ahí está la membrana en reposo. El potencial, no hay un potencial de acción, sino que ese potencial o esa carga está en reposo. Y entonces tenemos que recordar todo lo que ustedes ya buscaron en su glosario y si no lo repasan, ¿qué quiere decir polarizada? ¿De qué es sinónimo polarizada? ¿Se acuerdan que es polarizado? En negativo. Es decir, que está en reposo, ¿verdad? Polarizado quiere decir mi célula está en reposo, mis ojitos están cerrados, digamos que yo cierro los ojos en ese momento, todos esos receptores están polarizados, no están recibiendo estímulo. En el momento que yo abro los ojos, empezó a llegar la actividad. ¿Okay? A nivel de oídos, si se dan cuenta, ahorita me están oyendo a mí, están oyendo los sonidos de la calle, etcétera. Está llegando información. A partir de que me despierto, ya empezó a entrar más la información. Dormidos aún puede ser que esté recibiendo la información, pero mi sistema central está desconectado, la parte de corteza, ¿verdad? Mi consciente. Bueno, despolarizada, repolarizada, despolarizada y repolarizada es cuando se dan los cambios, es cuando está el potencial de acción, es decir, primero hay una entrada ¿cómo se llama esto? De electrolitos que me cambian las cargas. Igual repolarizada es cuando regresa otra vez al reposo y para que eso ocurra tiene que haber cambio de cargas, ¿verdad? Hiperpolarizada era cuando se volvía más negativa que 60, por ejemplo, menos 70, menos 80, y le va a costar más despolarizarse. E hipo es cuando está más cerca del umbral, cuando ya esto, en vez de estar en menos 60, está en menos 50, menos 40, y entonces cualquier estímulo puede llegar a despolarizar. Y es lo que ocurre según va entrando el sodio, pues más fácil es que se despolarice. ¿Ok? Entonces, hacen una polarizada, una neurona polarizada. Es un receptor que está recibiendo la información. En ese momento todavía no la recibe. Y entonces, solo para acordarles, les puse esto. Ustedes tienen ese cuadro que en el caso de lo que está en café, son aquellos que mantienen positivo el medio externo. Y estos que están en verde son los que lo mantienen negativo adentro, ¿verdad? Y lo más importante dentro es la proteína que es negativa y que nunca va a salir de la célula. Y afuera el sodio, que es lo que hay en mayor cantidad y le da lo positivo fuera, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las cargas. Si quieren, afuera de esa célula, recuerden sodio grande en positivo, ¿verdad? Y adentro las proteínas CHON con carga negativa para que se acuerden qué es lo que le da la negatividad a esa célula y que la mantiene en reposo. En el momento que empieza a recibir esos estímulos térmicos, ahorita, por ejemplo, me estoy asfixiando de calor, ¿verdad? Mis receptores están captando que hay calor en el medio y ellos ya están mandando esa información y yo ya soy consciente de que está haciendo calor. ¿Ok? Bueno, y entonces acá ese potencial de membrana en reposo, solo para recordarles, ¿quién lo mantiene? Esa carga negativa dentro y positiva afuera es la bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Si se acuerdan, saca 3 sodios y mete 2 potasios. Es decir, que cada vez que se da una bomba sodio-potasio, pierdo una carga positiva y por eso es que se mantiene negativa adentro. Eso ustedes ya lo saben, lo repasan, solo es para que se acuerden que tienen que repasarlo, ¿ok? Bomba sodio-potasio responsable de mantener esa célula, ese receptor en reposo. ¿Por qué? Porque saca 3 cargas positivas y solo mete 2. Entonces, dentro se están perdiendo cargas positivas y empiezan a ganar las negativas. Y entonces acá... O sea, doctora, disculpe, ¿qué dijo? ¿Responsables de qué? La bomba sodio-potasio, ¿se acuerdan acá?
Esta bomba que tiene todas las células que tienen actividad como tal eléctrica, esa bomba les permite mantener la carga, son las responsables de mantener negativo adentro y positivo afuera, es decir, de mantener la membrana en reposo. No sé si ahí estamos. Mantener la célula entonces polarizada. ¿Ok? Ella es la responsable de mantenerla polarizada, porque imagínense si esto no existiera, andaríamos siempre despolarizados, todas nuestras células activas, ¿verdad? Y estaría el músculo espástico prácticamente si se mantiene esa carga eléctrica, si se vuelve positiva constantemente, que es lo que pasa con las convulsiones, ¿ok? Que dejan entrar muy rápido el sodio. Bueno, entonces, acá solo para recordarles, ¿verdad? Que cuando ya llega el estímulo, ¿ok? Cuando se da ese estímulo, cuando ya empiezo a recibir la luz, empiezo a ser consciente de esos sonidos que están entrando, entonces esas células están despolarizándose, están cambiando la información del medio en información que pueda entender mi sistema nervioso central. Entonces pasa la carga. ¿Qué va a ocurrir ahí? Vean la célula está entrando el sodio. El estímulo hizo que se abrieran los canales de sodio. ¿Para qué? Para que mis cargas dentro cambien, que fue lo mismo que ocurría en corazón, que el solito se despolarizaba, ¿se acuerdan? Aquí en cambio se necesita un estímulo para que el receptor lo transforme en electricidad. Entonces cambia a positivo. Ahora me dibujan una neurona, la misma neurona que dibujaron, me la van a hacer ahora con la carga cambiada. Se despolarizó, ¿de acuerdo? Hubo despolarización y entró el sodio. El estímulo fue el que cambió la membrana y le dijo, transfórmate y deja pasar el sodio, vuélvete permeable al sodio. ¿Se acuerdan que la célula es impermeable? Pues aquí se vuelve permeable. Va de nuevo ahí. Y entonces, una vez cumplió su función, vean que acá se está volviendo positivo, está entrando el sodio por difusión, se abrieron todos los canales, entra por difusión simple, difusión facilitada y me cambia las cargas. Y de ahí otra vez vuelve a negativo, vuelve a repolarizarse. ¿Ok? Entonces se despolariza porque cambia la estructura de mi membrana, abre canales para sodio que entra por difusión simple y difusión facilitada. ¿Por qué? Porque adentro hay menos cantidad de sodio. Eso es a repasar, ¿ok? Porque eso sí lo vieron. Entonces acá solo les pongo la imagen para que se acuerden que para que haya un potencial de acción, tiene que la cantidad de sodio que ingresa a esa célula tiene que ser lo suficiente para rebasar el potencial de acción. Estaba en este caso creo que está en menos 40, si está en menos 60, ¿ok? Acá está en reposo, llegó el estímulo, entró la suficiente cantidad de sodio y una vez rebasa ese potencial umbral, despega. Potencial umbral es lo mínimo que se necesita para que ya no pueda retroceder, porque a veces entra sodio pero no llega hasta el umbral, entonces ya no hay potencial de acción. En este caso, como estoy recibiendo los estímulos continuamente, pues está dando potencial de acción, se despega. Y de una vez, potencial de acción quiere decir despolarización y repolarización, porque hay cambio de carga para despolarizar y cambio de carga para repolarizar y regresar. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estoy viendo acá, para que se acuerden que un potencial de acción me abarca las dos cosas, despolarización y repolarización. ¿Ok? Entonces, tienen su célula despolarizada y ahora quiero, aquí, colóquenle a la célula despolarizada los canales de sodio para que se acuerden que ahí la membrana cambió. En la otra era impermeable, en la primera a sodio y en la segunda ya es permeable al sodio y entonces entra por difusión porque pasa de menor a mayor concentración. ¿Okay? Sí, César. Doctora, una pregunta. En el caso de los fotorreceptores, ¿están en constante despolarización y repolarización o
se quedan directamente despolarizados por bastante tiempo hasta que cerramos los ojos. Que Prácticamente es como que van en relevo, ¿verdad? Pero sí se están estimulando. Ellos lo que están haciendo ahí es pasando la información en casi que se mantienen despolarizados, ¿de acuerdo? Ahí sí, porque el estímulo es constante hasta que cerramos los ojos. Ahí no hay de otra. Es diferente, vamos a ver después qué pasa con las demás, pero aquí, como ellos son los que transforman, están constantemente dejando ingresar ese sodio. Es muy corto, son milisegundos. ¿Sí, Di? Por eso sería que cuando ya cerramos los ojos o en un ambiente oscuro tardamos alrededor de 45 minutos como en activar esa visión nocturna, ¿no? Sí, nos cuesta muchísimo, exactamente. Ujú. Y además tenemos menos bastones, tenemos más conos nosotros en el caso. Entonces es muy difícil. En el caso de los perros tienen más bastones de los receptores que pueden ver en la oscuridad. Y además tienen después, cuando lleguen a clínica, les van a explicar que ellos tienen tapetum lucidum que reflejan, sobre todo los que tienen visión nocturna. Entonces para ellos es mucho más fácil. Se refleja, es como que fuera un espejo. ¿Ok? No sé si ahí estamos, Tim. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces ellos, todos los que están captando sentidos prácticamente se mantienen activos y transformándose constantemente, que era lo que preguntaba César. ¿Ok? Bueno, entonces de ahí quiero que me dibujen la otra célula, que es la repolarización. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta aquí, para la repolarización, antes de que empiece a salir el sodio, si se dan cuenta, empieza una curva de potasio, porque lo primero que ocurre para que haya repolarización es que haya salida de potasio. Como hay carga positiva y carga positiva, se acuerdan que se repelen. Y entonces, como la membrana es permeable a potasio generalmente, siempre se mantiene permeable, en el momento que entra el sodio desplaza al potasio. Y entonces, lo primero para que haya repolarización es la salida del potasio. ¿Por qué? Porque va a ir de menor concentración, perdón, de mayor concentración a menor concentración. Entonces, para que se dé la repolarización, ese cambio de cargas otra vez, lo primero que ocurre es que se salga el potasio. Dice el sodio, aquí vengo yo, fuera potasio. Tienen la misma carga, no se quieren, es como papá e hijos cuando tienen el mismo carácter, ¿verdad? Qué difícil es, porque hay mucho conflicto ahí. Entonces, no es que no se quieran, sino que tienen el mismo carácter. Igual pasa aquí, tienen la misma carga y entonces se repelen. Y lo segundo que ocurre otra vez para regresar es que se da bomba sodio-potasio para regresar a cada quien a su lugar y volver la carga otra vez a lo normal. Empiezo a perder otra vez al eliminar sodio hacia afuera y jalar potasio, estoy sacando una carga más de lo que estoy metiendo para acá. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me regresa a lo negativo. Y por eso es que la bomba sodio-potasio tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque el potasio, al ser permeable la membrana, lo está sacando, se está escapando por ahí y entonces lo tienen que regresar a su lugar. Y con eso hacen que adentro se mantenga negativo y afuera positivo. ¿De acuerdo? Solo era para que repasáramos. Repolarización, entonces, la tercera célula, ustedes la hacen con saliendo el potasio por difusión, que es la primera, pónganle un 1, es lo primero que tiene que pasar en esa célula. Y lo segundo es bomba sodio-potasio, igual que en la primera. Pueden ponerle esa bomba sodio-potasio para acordarse que la bomba sodio-potasio es quien mantiene mi polarización y es quien regresa a la célula, la repolariza. Es lo que termina de sellar esa repolarización, es esa bomba sodio-potasio. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Y esa es la primera. Lo tradujo de una información mecánica, térmica, etcétera, a una información eléctrica. ¿Y qué es lo que diferencia al térmico de que el cerebro sea si es dolor? ¿Qué es lo que le está mandando? La carretera por donde va. ¿Ok? Cada una de esas, de lo que continúa la carretera, lo va a llevar a cierto lugar. Entonces, por eso es que es importante conocer cuáles son esas vías, esas carreteras por donde va a llegar al sistema nervioso central. ¿Ok?
¿ok? Si lo captó un receptor a nivel de retina, pues va a ser el nervio óptico y ese nervio óptico lleva fibras a cierto lugar del sistema nervioso central, ¿ok? Pasa por el encéfalo inferior y lo lleva para arriba. Por eso es importante conocer todo eso, ¿ok? Bueno, porque me dirán, si no, todo es eléctrico. ¿Y cómo sabe el sistema nervioso central de qué le están hablando? Porque es eléctrico, pero va por una carretera en específico, ¿ok? Que son los nervios. Y entonces hay una parte que es sensitiva visceral y una parte que es sensitiva somática y dependiendo de dónde está agarrando la información, ¿verdad? Si es por vista, si es por oído, si es por tacto, si son nociceptores, etcétera. Y entonces ahora, ¿cómo van a ser estas primeras receptores, estas primeras neuronas para pasarle la información a las siguientes neuronas? Pues vamos a tener neurotransmisores. Vean el rayito acá. Entonces ahora necesito que agreguen una carretera ahí, ¿ok? Vamos a ponerle, traten de dejar un espacio entre la primera neurona y la siguiente para poderle poner todos los nombres que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser para pasar el impulso? La primera neurona, el primer receptor, a través de un neurotransmisor, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo funciona esa comunicación. No importa dónde estemos, lo que va a cambiar es el neurotransmisor, ¿ok? Pero el funcionamiento es el mismo. Necesito que mi neurona, la primera que está acá, libere un neurotransmisor, ¿ok? Que haya un espacio, que es el espacio sináptico, y una siguiente neurona que tenga receptores para poder entender lo que le está diciendo la otra, ¿ok? Entonces voy a abrir acá, lo voy a tratar de agrandar. Y eso es lo que ustedes vieron en histoembrio como sinapsis, esa unión de esa comunicación de neurona con otra neurona es la sinapsis y es esto que tengo acá. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Si vemos que estos eran mis dendritas. Este es parte de la dendrita hasta que llega al cuerpo y luego viene el axón. Entonces, ¿a través de quién se está comunicando la primera? Es prácticamente esto trabaja como un axón, cada una de esa membrana. Y entonces, esa membrana de esa célula que está primero se llama membrana presináptica. Entonces le pueden colocar a la primer neurona a la que se despolarizó, perdón, la segunda, o pueden hacer otro caminito abajo, como ustedes quieran. El asunto es que les quede grabado que esa primer neurona pues tiene una membrana que está al final. Acuérdense, dendritas van primero, cuerpo y luego el axón. Pues esa membrana presináptica es la del pie axónico o del axón. ¿Ok? Es una membrana presináptica. Y entonces hay un espacio sináptico. ¿Sí, César? Doctora, ¿la membrana presináptica es de la neurona que recibe la información o de la que la da? O sea, es la que recibe y que la envía. Acuérdense que vamos a ver, César, si me ubican. Esta recibe, ¿ok? Recibe a través de dendritas. Estos serían como dendritas estas vellosidades porque son las que están captando. Aquí está el cuerpo porque está el núcleo. Y esta membrana aquí, aunque tenga otra forma, esta membrana trabaja como presináptica. ¿Por qué? Porque es la que está antes del espacio. ¿Ok? Y esta que está acá tendría su membrana postsináptica en la unión. Estamos hablando de la sinapsis. ¿Ok? Entonces, la que recibió la información acá tiene su membrana presináptica porque es la que le toca liberar. Vean que aquí hay vesículas hasta en esta y esas vesículas están ahí con el neurotransmisor esperando a recibir el estímulo. ¿Sí, Chelsea?
Entonces, doctora, la membrana está como en el pie del axón. Exactamente. La membrana está en el pie del axón. ¿Ok? La membrana va a estar, la presináptica está en el axón y la posináptica, si me voy para acá, ¿esta quién es? ¿Qué es de la otra neurona? ¿Dónde está la membrana presináptica en la siguiente neurona? ¿Qué es lo primero que recibe acá la El cuerpo celular. No el cuerpo, las dendritas. Acuérdense que son las dendritas las que van a estar recibiendo la información. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, tiene un orden esa información? Entra por dendritas, pasa al cuerpo de la neurona y sale por el axón. Entonces aquí lo que tenemos es una conexión de un montón de neuronas. Si se acuerdan, tenemos la neurona sensitiva, la neurona que analiza y la neurona que saca la información, que es la motora inferior, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Estamos en este pedacito, pero todas las uniones, sea esta, sea esta, sea esta o sea esta con el órgano efector, todo funciona exactamente igual, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que aquí en esta piel hay receptores, son neuronas como tal, que están captando información y ellas son las primeras en traducirlo en eléctrico con el potencial que vimos. Pero ellas necesitan pasar ese potencial, pasar esa bandera. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacen? Pues a nivel, si nos ponemos aquí, que este es el receptor, a nivel de su membrana del pie axónico, esa membrana sería la presináptica. ¿Por qué? Porque la sinapsis es la unión de esta que está captando con la neurona sensitiva. Y la neurona sensitiva va a tener una unión con la neurona motora superior o con la interneurona, depende de dónde estamos. Y la interneurona o la superior va a tener sinapsis con la siguiente, es decir, que el pie axónico va a tener comunicación con las dendritas de la siguiente. El pie axónico tendría la membrana presináptica y las dendritas tendrían la membrana posináptica. Pónganselo ahí para que no se les olvide. Pueden hacer un dibujo como este o como ustedes lo quieran dibujar, pero tener claro que cada una de estas es una sinapsis. Cada vez que una neurona le pasa la bandera a la siguiente, ¿cómo es? A través de una sinapsis. Eso no lo vieron en Histoembre ustedes. Se lo memorizaron y se les borró, creo yo, hicieron un borrón y cuenta nueva. Vamos a limpiar la memoria RAM, ¿ok? Pero una sinapsis es eso, la comunicación de una con otra. A veces les dicen que hay uniones entre neuronas que pueden unirse al cuerpo, pero esas neuronas, esos no son funcionales, porque para que funcionen, para que en fisiología me interesen a mí, tiene que ser de axón a dendrita, ¿ok? Y en donde sea, si estoy hablando de axón, estoy hablando de membrana presináptica. Tal vez eso es lo que tienen que marcar ustedes en su dibujo para que se les quede, ¿ok? Esto es membrana presináptica, siempre está en el axón o en la terminación de la neurona, porque si vemos esta casi que ni axón tiene, ¿verdad? Porque es un receptor. Entonces, pero su membrana, la que se junta con la siguiente neurona, esa membrana que está ahí y donde están las vesículas que van a liberar al neurotransmisor, pues entonces esa membrana es la presináptica, antes de la sinapsis. Eso es lo que significa. ¿Estamos ahí o hay duda? Y entonces acá tengo mi membrana posináptica porque en esa membrana es que van a estar los receptores para recibir al neurotransmisor. ¿Okay? Tiene que haber receptores que reconozcan ese neurotransmisor que se va a liberar. ¿Qué estamos en? ¿Ya entendimos lo que es la sinapsis como tal? ¿O hay duda? Yo tengo una duda, doctora. Ajá. Entonces, en la membrana presináptica le pasa la información al neurotransmisor y lo va a llevar a la siguiente neurona y la va a recibir por la posináptica. Exactamente. Gracias. Ok, ahí estamos. Esa es la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que mi neurona ha estado fabricando neurotransmisor, porque estas vesículas, acuérdense que se fabrican en un lugar.
que es el aparato de Golgi. Se están fabricando y ¿cuándo se van a liberar? Cuando se da la despolarización. Esa es la comunicación. Una eléctrica, capté la luz, capté el sonido y entonces necesito avisarle a mi sistema nervioso central lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, ¿ok? Cualquiera de ellas. Entonces, ¿qué es lo que se libera? Un neurotransmisor que está metido en vesículas. Entonces, la membrana presináptica es la responsable de liberar al neurotransmisor, de pasarle la bandera a la siguiente, ¿ok? ¿Cómo se liberan estas vesículas? Entra calcio y ese calcio que entró para cambiar carga también es el responsable de que esas vesículas se acerquen a la membrana presináptica y que el neurotransmisor sea liberado al espacio sináptico. ¿Ok? Entonces ustedes pueden dibujarlo, hacer, recordar que donde quiera que estemos hablando de sinapsis, eso es lo que está ocurriendo. Está liberando un neurotransmisor para que esta neurona que está acá, en su membrana presináptica, ¿qué observan ustedes ahí? ¿Qué hay en eso? ¿Qué son esos puntitos que hay ahí? ¿Qué tiene que haber en las dendritas de esa membrana presináptica? Los receptores. Receptores específicos para el neurotransmisor que está liberando la neurona anterior. ¿Ok? Entonces esos receptores son específicos para un neurotransmisor. ¿Ok? Y entonces ahí ya entiende la siguiente neurona, le están toc, 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 que es lo que está haciendo el neurotransmisor, solo está sirviendo de mensajero. ¿Ok? Es como la hormona que llegaba y tenía un receptor. Vean que no confundir, que era lo que les decía, la primera neurona que captó la información es un receptor de lo que está pasando en el ambiente. Esa neurona funciona como un receptor captando esa información, pero al final la neurona es una neurona y va a funcionar exactamente igual a las demás. Cuando capta, cambia cargas y al cambiar cargas, libera neurotransmisor y esos neurotransmisores caen al espacio sináptico y en el espacio sináptico van a ir a dar a los receptores que tienen la membrana postsináptica. ¿Ok? Y entonces, ¿ahora qué va a pasar con la siguiente neurona? Ya una vez se liberó el neurotransmisor que le fue a tocar. Se despolariza. Se despolariza, exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo? Como el cableado de la casa, ¿verdad? Está pegando brinquitos esa electricidad, pero ¿cómo? No es que pase de una vez el electrolito. Hay algunas que sí funcionan así, que están tan pegadas que de una vez los electrolitos pasan de un solo, ¿ok? Pero la mayoría necesita de un neurotransmisor para pasar el estímulo a la siguiente neurona, ¿ok? Me conformo con que quede claro esa parte ahorita y terminamos a la hora del laboratorio lo demás, pero sí que entendamos entonces, voy a volver a reducir la pantalla, que entendamos que no importa dónde estemos hablando, aquí, ¿ok? Aquí hay una sinapsis porque se está conectando la neurona receptora de información del medio ambiente o si estuviéramos adentro del medio interno, ¿verdad? Está captando y se lo tiene que pasar a la siguiente. Entonces aquí hay una sinapsis, ¿ok? Acá voy toda mi neurona sensitiva y aquí está mi neurona motora. Y entonces acá hay otra sinapsis. ¿Quién va a liberar el axón? El pie axónico, mi membrana presináptica, que va a liberar al neurotransmisor, que va a comunicarle a la siguiente, que se tiene que despolarizar. Eso es todo lo que tiene que hacer la siguiente. Todo es una cadena de despolarización. ¿Okay? Se despolariza esta y entonces tiene que comunicarle a la siguiente la decisión que se tomó. ¿Y cómo lo hace? A través de una sinapsis, que es esta que está acá. ¿Okay? Vean acá, les pongo otra vez este dibujo, ya lo habíamos trabajado, y entonces ustedes tienen diferentes cantidades de sinapsis para poder dar una respuesta. Aquí es muy simple, ¿se acuerdan en la médula que solo eran 3 neuronas? Igual, vista, encéfalo inferior, viene la neurona del encéfalo inferior, se conecta con la neurona motora inferior que va a llevar al órgano efector, pero en cada uno de estos hay una sinapsis. Si no hay sinapsis, no hay paso de electricidad a la siguiente. Igual aquí, en vez de ser 3 sinapsis, tenemos
acá en vez de ser 2 sinapsis, porque acá solo tenemos 2 sinapsis, acá tenemos 3 porque hay 4 neuronas que tienen que pasarse una a través de la otra, ¿ok? Entonces, quedó claro que cada vez que tengo una neurona comunicándose con otra, hay una sinapsis. En cada dendrita que tiene contacto con un pie, con uno de la parte del pie axónico o con un pie axónico, voy a tener una sinapsis. Que la membrana presináptica siempre está en el pie axónico de la primera neurona, que la membrana postsináptica está en las dendritas de la siguiente neurona, ¿ok? Entonces, vean, acá una sinapsis, 2 sinapsis, 3 sinapsis, 4 sinapsis, solo que esta en vez de ser con una neurona ya es con el órgano efector, pero hay sinapsis, porque si no hay sinapsis es el lugar donde se da la comunicación. Aquí se llamaba transducción y acá se llama conducción porque la está pasando de una neurona a la siguiente. ¿Ok? Está conduciendo la información. Pero al final todo se da igual. Es una despolarización. Si no hay despolarización, no hay activación de la neurona. ¿Ok? Ahora ya no quieres. Sí, María René. Doctora, entonces, solo déjeme ver por qué tengo que abrir esto. Doctora, disculpe, entonces la que recibe información del exterior, sus dendritas son ¿cómo así? La que recibe la información del exterior. La que recibe la información del exterior es la neurona receptora. Y las dendritas son las que captan la información del exterior. No sé si ahí estamos. Y su membrana presináptica está en el axón, aunque no tenga la misma forma, cada una la tiene diferente. En el caso del oído, vean la forma. Aquí está captando la información. Esto es medio externo. Aquí está captando la información del medio externo. Aquí la analizó ella misma solo para pasarla, porque no dar respuesta, sino que la pasa. Aquí este espacio sería el espacio sináptico y estas serían las dendritas de la neurona sensitiva que va a llegar hasta el sistema nervioso central o que la va a pasar a una interneurona. No sé si ahí estamos, María René, porque como usted me lo pone, no... Sus dendritas son... No hay una sinapsis aquí no hay sinapsis. Aquí está captando la información directamente, la está transformando en potencial. Su membrana presináptica está en su pie axónico y esta la está pasando a la membrana postsináptica, que es la de la sensitiva. No sé si ahí estamos, María René. Ok, bueno, entonces lo voy a dejar acá. Les moví el cerebro, espero yo, con ese dibujo. Tienen que hacerme 3 neuronas y la conexión de una con la sensitiva, ¿verdad? El receptor con la sensitiva. Eso es lo que les queda ahorita. Lo vamos a terminar en el laboratorio, pero sí que lo vayan analizando, ¿de acuerdo? Vamos a dejar acá porque se tienen que ir a su siguiente clase.